se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a la ley aún nos queda, anunciar fuego urgente, que Jesús está volviendo. Camino angosto, pero donde nuestro guía es Cristo Jesús. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una reflexión. Esta semana, mi anciana madre tuvo un pequeño accidente rodando. Ella se cayó y según la radiografía, ella se desencajó la cadera de la pierna derecha, el hueso. El ortopeda estaba recomendando cirugía. Yo no pude ir con mi hermana al centro hospitalario, pero ella me llamó para consultar. Mi madre tiene 86 años. Ella, y las razones, cuando ella me preguntó si se operaba o no, y ella tiene 86 años. Si ustedes vieran a mi madre físicamente, la madre de verla pensarían que no es apta para una cirugía. Ella es muy frágil, una piel extremadamente delgada, casi pegada al hueso. Ella es hipotensa, de presión baja, y todo médico sabe que para poder operar algunas cosas tienen que estar normales. El azúcar, la presión y naturalmente todo su cuadro vital estén normales. Así que en ese sentido, por ser hipotensa, no aplicaría una cirugía. Yo he atendido personas que necesitan ser operadas, sea de la vista, cualquier tipo de operación, pero por tener o la presión alta o la presión baja o son diabéticos, no aplican la cirugía. Así que de tal manera, ellos vienen a mí para que yo los saque de ese cuadro y de esa manera entonces puedan ir a cirugía, y así ha ocurrido. Así que me extrañó mucho la recomendación del médico y viéndola allí personalmente a mi madre. Así que bajo esa circunstancia yo le recomendé a mi hermana que no. Pero hay un punto muy importante y puede ser que yo suene fanático. Pero yo no puedo estar desde aquí o de donde sea proclamando a un Cristo vivo, animando a la gente a tener fe en Cristo, y cuando me llega la prueba, entonces yo en vez de aferrarme a Cristo, me aferro al hombre. Eso se llama incredulidad, escepticismo. Y para yo hacer eso, mejor yo dejo de predicar. Y yo le dije a mi hermana, no, vamos a orar y que el Padre nos muestre cuál es la voluntad de Él. No la voluntad de un especialista. Porque muchos de ellos, tristemente, están buscando el bill metal. Era una clínica privada. Yo he tenido pacientes que le han hecho un sinnúmero de operaciones en el mismo lugar y le han cobrado un dineral. Entonces, no puede ser. No puede ser que yo me vaya por el lado de las obras. ¿Y dónde está mi fe? En Cristo. ¿A cuál Cristo yo estoy predicando? Así que
al que le sonó que soy fanático, tristemente, hermano, perdóneme, pídale a Dios que cambie esa mentalidad. Pues no soy fanático. Si lo soy, seré de Cristo, del Hijo de Dios. Así que me tiro por el lado de la fe. Mi hermana aceptó y solicité y estoy solicitando oraciones. Porque debemos aceptar la voluntad de Dios, no la mía, no la suya, no la de ningún ser humano, por mucho conocimiento que pueda tener. Tenemos que aprender a depender del Padre y del Hijo. Y Él nos va a guiar. Mi Padre Celestial, que es el nuestro, sabe qué es lo mejor para mi anciana madre y para nosotros que somos sus hijos. Así que ella se llama Corina de Olmos y pues estoy pidiendo la oración por ella. Empezamos una cadena de oración por 7 días. Recordemos que los muros de Jericó cayeron en 7 días. Todos nuestros problemas se caen en 7 días. Y pruébenlo. Usted tiene una prueba dura, difícil. Ayuno y oración 7 días. Si no puede 7 días, como le recomendé a un joven, le dije, bueno, 7 sábados. Y así lo está haciendo. Creo que va por el 5º. Los muros caen. Nuestros problemas caen. Así que muchas gracias por unirse en esta cadena. Recuerde el nombre solamente, la hermana Corina. Cristo es nuestro creador. Cristo es nuestro creador. Él tiene el poder, solamente con su palabra, devolverle su pierna a la cadena. Y yo prefiero que sea Cristo porque Él es perfecto. El hombre mortal se equivoca, pero Cristo no. Que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a tener una pequeña palabra de oración para el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, que tiene que ver con el santuario y sus servicios, bendición de santidad. Oremos. Amante Padre, gracias le damos, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, por la fe que usted ha puesto en nosotros, la fe de su Hijo amado, la fe de Jesucristo. Padre eterno, al estudiar su palabra, rogamos bendecirnos, abrir nuestro entendimiento y que este estudio llegue no solamente a los que estamos en cadena, sino que muchas otras personas después puedan escucharlo y logren, decidan, elijan hacer de Jesucristo su Señor y su Salvador. Manifiéstate, oh Señor, escóndeme en Cristo Jesús y que sea Cristo, oh Señor, levantado en esta mañana y durante este día en esta cadena, oh Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo el camino es nuestro estudio. Siempre que proclamamos el Evangelio, podemos decir y decirle a las personas, te tengo una buena noticia. Dios Padre te ama. Te ama de tal manera que desea llevarte a vivir con Él. Y a menudo, cuando nos vemos con amigos que queremos de veras, nos da gusto decir, ¿y por qué no vienen a quedarse con nosotros un par de días? Tenemos una habitación disponible para ustedes. Vengan a quedarse una semana o más si desean. Sin embargo, esto no significa lo mismo que si les dijera, ¿por qué no se vienen a vivir con nosotros? Este es de un pedido de un carácter permanente. Es por eso que el Señor Jesucristo pronunció las siguientes palabras y este es nuestro versículo base
Juan 14, 1 al 3, muy conocido. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, Dios, preparo lugar, vendré. Y en el original griego me gusta porque está en presente. Vengo otra vez. No está en el futuro ahorita, sino presente. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mis amados hermanos y amigos, Dios nos ama tanto que anhela dos cosas para nosotros. Número uno, que cada día tengamos el carácter semejante al de su Hijo Jesucristo. Y número dos, teniendo esto, el uno, el día en que nosotros podamos vivir con Él eternamente, cuando Él venga a buscarnos por segunda vez. Pero esto nos lleva a la primera pregunta importante. ¿Por qué no estamos ya en el cielo? ¿Por qué es que Cristo no ha regresado ya tal como lo prometió? ¿Será un problema de distancia? No lo creo. Porque así es un hecho que Cristo ha visitado esta tierra numerosas veces. Recordemos que Él pasó 7 días aquí durante la semana de la creación y frecuentemente visitaba a Adán y Eva en el huerto del Edén. De hecho, después de la entrada del pecado, Él solía caminar con Enoc. Visitó al antiguo patriarca Abraham y comió con él en su tienda. Habló con Moisés sobre el monte Sinaí y durante años habitó en una columna de nube que se detenía sobre la entrada del tabernáculo en el desierto. Podemos leer cómo Jesús vino al mundo en la forma de un bebé nacido en Belén y vivió entre la humanidad por espacio de 31 años. De manera que las Sagradas Escrituras establecen claramente que Cristo ha estado aquí numerosas veces. Y la distancia no constituye un obstáculo para Él. Y para los que lo aceptamos por fe, Él sigue morando en nuestros corazones. Enfoquemos el asunto de otra manera. ¿Será tal vez un problema de tiempo? Puede ser que todavía no sea el tiempo propio para el regreso de Jesús. Pero esto es imposible debido a que casi todas las señales de los eventos finales anunciados ya se han cumplido o están en proceso de cumplirse ante nuestros propios ojos. Tristemente, los escépticos, ateos y políticos, todos están de acuerdo que algo portentoso está a punto de suceder. Ahora, ¿cuál será el problema? ¿Por qué no ha venido Cristo? Yo creo que puedo expresar la razón en estas palabras breves y sencillas. Dios encara un gran problema. ¿Cómo ha de salvar al pecador sin salvar su pecado? Eliminando el pecado. ¿Cómo ha de destruir el pecado sin destruir a los pecadores redimidos, convertidos, creyentes en Cristo Jesús? En términos bien francos, ¿cómo ha de eliminar el pecado sin eliminarme a mí y a usted? ¿Cómo ha de llevarnos al cielo sin transporte, también llevando nuestra miasma de pecado? Eso propagaría la muerte por todo el universo. Sin duda, Dios encara un problema de lo más serio. Ahora bien, algunos teólogos alegan tener la respuesta al problema que Dios encara. Algunos teólogos son semejantes a aquellos padres consentidores que piensan que sus hijos, por su cuenta, se apartarán de sus malos caminos al hacerse adultos y sostienen que todo lo que es preciso hacer es manifestarle bastante amor a esos hijos. No obstante, la experiencia nos demuestra
que ellos están totalmente equivocados, estos teólogos. De igual manera, existen algunos teólogos consentidores que enseñan que si solo se predica suficiente el amor, la gente creerá en Dios y aceptará la salvación. Y al fin y al cabo, razonan ellos, Dios sobreabunda en misericordia, gracia y perdón, y no le exige a nadie una obediencia estricta. Pero dichos teólogos aseveran que Cristo le otorgó una salvación incondicional en el madero a toda la humanidad y que todo lo que tiene que hacer el ser humano es solamente creer, entre comillas. Dicen que el pecador no debe preocuparse si sigue en el pecado y que al fin y al cabo el ser humano nació para pecar y le es imposible dejar de pecar en esta vida. Óigale, hasta evangelistas que nosotros conocemos, de donde salimos, algunos hasta enseñan que cuando Cristo regrese por segunda vez, implantará al instante en todo pecador un nuevo corazón o mente, un sistema para que jamás vuelvan a pecar. De esta manera quedará solucionado el problema del pecado. ¡Qué mentira garrafal! Mentira diabólica de estos teólogos. No creáis tal cosa a estos agentes de Satanás. No lo creáis, porque esas ideas se las dio el mismo diablo. Dicha enseñanza es un invento de Satanás. La mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 3, página 175. La religión liviana que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúe en el pecado, sabiendo que es pecado. Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. Pero la verdad está separada de sus vidas, mis amados hermanos. Y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir el alma. Pensemos esto bien. Si fuera verdad que al venir por segunda vez, Cristo obra el singular milagro de cambiar la mente y el carácter de pecado a santidad en un instante, entonces los ateos tendrían razón en culpar a Dios por todos los males que existen en el mundo. ¿Acaso no era capaz Dios, aún desde la época de Adán, de hacer inmediatamente impecables a sus seguidores que creían en Él? No se dejen engañar por estas falsas enseñanzas de la nueva teología. Definitivamente, Dios tiene una manera de solucionar el problema del pecado, y es la de salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Esto está ampliamente demostrado en los servicios del santuario mediante el rito del derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Cristo es el camino. No hay muchos caminos, es uno solo. Y ese camino es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Juan 14:6. Y si nosotros le seguimos, al santuario, donde Él lleva a cabo su ministerio hoy, entenderemos bien su método. Esto es verdaderamente una buena noticia, porque Jesús puede resolver el problema del pecado, haciendo posible la vida eterna a todo pecador que acepte el sacrificio de Cristo y siga su método de apartar de nosotros el pecado. Alabado sea nuestro Dios Padre. Dios Padre, Dios Santo es su camino. Salmo 77:13. Veamos algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos revelan que existe hoy día un santuario en el cielo y que en los tiempos del Antiguo Testamento había un santuario en la tierra. Y ahí vamos a encontrarlos. Anótelo
para que lo lea en la comodidad de su casa. En Hebreos 8, 1 y 2. Se establece que hay un santuario en el cielo. Ahora, notemos que es un pasaje que se refiere al santuario celestial. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él, hablando de Cristo, qué hermosura, es ministro del santuario y de aquel verdadero santuario, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y podemos también leer Hebreos 9, 1 y 2 acerca del santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. Así que hemos descubierto que el Nuevo Testamento declara que hay un santuario en el cielo y que también existió un santuario terrenal. Pasemos al Antiguo Testamento y leamos acerca del santuario que había en la tierra. En Éxodo 25, 8, cuando el Señor le declaró a Moisés: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Por medio de símbolos, el santuario terrenal nos enseña cómo es que Dios resuelve el problema del pecado desde su santuario celestial. Esto nos capacita para entender cómo es que Dios hace la separación entre el pecado y el pecador, porque es precisamente la obra que se efectúa aquí. No cuando Cristo venga, no, es en el santuario. De hecho, el santuario terrenal consistía en 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a estudiar cada uno de estos 3 servicios rápidamente para que entendamos cómo cooperar con Cristo. No con un tercer ser, con Cristo a través de su Espíritu, mientras Él se dedica a resolver nuestro problema de pecado. Cuando Cristo finalmente haya separado el pecado de nosotros, podremos con el tiempo reunirnos con nuestro Salvador en el cielo y vivir con Él donde no habrá más pecado. Ahora, todo evangelista, todo exponente de la palabra de Dios, predica el anhelo de que todos sean salvos. Todos nosotros anhelamos estar con nuestro Salvador en el cielo. Pero ¿cómo se logrará esto? El acto final que determina la separación entre el pecado y el pecador no se llevó a cabo sobre el madero como lo enseñan y lo creen muchas personas. Este acto final de expiación del pecado se realiza más bien dentro del lugar santísimo del santuario celestial. Y es allí donde un grupo de creyentes fieles que Cristo está guiando nos lleva diariamente a entrar en el lugar santísimo y a sentarnos con Él. Por esta razón leemos en el Conflicto de los Siglos, página 543, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en el madero. Con su muerte dio principio a aquella obra cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial una obra que es esencial para la expiación final de nuestros pecados. El sacrificio en el madero del monte Moria no obró la separación entre el pecado y el pecador individual, sino que hizo una provisión mediante el cual Cristo paga el precio del pecado de todo aquel que se aprovecha de ese sacrificio. Solamente los que se aprovechan, los que aceptan el glorioso sacrificio de Cristo Jesús en el madero. Así que la resolución
determinante o eterna del pecado que se lleva a cabo en el segundo departamento del santuario no se puede lograr sino hasta cuando se haya completado la obra del primero. De la misma manera, la obra del primer departamento no puede realizarse hasta después de haber sido ofrecido el sacrificio sobre el altar del atrio exterior. Por lo tanto, es de suma importancia recordar que estos tres pasos distintos son necesarios para obrar una separación eterna entre el pecado y el pecador. Mis amados hermanos, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para la construcción del santuario terrenal, le ordenó: conforme a todo lo que yo te mostré, así haréis el diseño del tabernáculo. Éxodo 25:9. Sin embargo, hubo una excepción. En lo que a escribir la ley se refería, Dios dijo, en efecto: Moisés, esto es algo que me toca a mí. Entonces no te corresponde a ti escribir mi santa ley. Fijémonos bien en las palabras de Dios en Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Todo el mobiliario y los accesorios del santuario terrenal eran de hechura humana, excepto los 10 mandamientos. Estos fueron grabados en piedra por el dedo inmortal del Dios Todopoderoso. La importancia de este acto quedó subrayada y en negrita, y entre comillas, cuando Moisés quebró las tablas de piedra en demostración de su desagrado por la idolatría de Israel. Dios no dijo: Moisés, hazte otra copia y colócala dentro del arca. ¡No! No. Se trataba de su ley. Él es el legislador. Él es la autoridad suprema. Dios dijo: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Deuteronomio 10, 1 y 2. Así que fue Dios quien escribió la ley por segunda vez con su propio dedo divino. Por lo tanto, los 10 mandamientos se destacan por encima del resto de la Biblia o las Sagradas Escrituras, debido a que fue Dios mismo quien escribió. Si la palabra de Dios es eterna, ¿cuánto más eternas son sus 10 mandamientos? Miren, los 76 libros que componen la palabra de Dios o la Biblia fueron escritas por hombres que estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero los 10 mandamientos fueron escritos directamente por el Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ninguna influencia humana deformara su divina ley. Ninguna. Los 10 mandamientos son una copia de la ley del cielo, la cual es un trasunto del carácter santo y sublime de un Dios. Por eso, al leerlos, estamos frente a un gran documento original, la ley de Dios, la cual está seguramente guardada en el seno del santuario celestial. Ahora, recordemos que unos 60 años después de Cristo haber sido puesto en el madero, colgado en el madero, y haber resucitado y ascendido al cielo, Dios le reveló el santuario celestial a Juan en visión. ¿Qué fue lo que vio? Declara el profeta, evangelista y apóstol Juan. El templo de Dios fue abierto. Apocalipsis 11:19. El templo del cielo de Dios fue abierto, nos dice allí. ¿Y qué más dice? Y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. El arca.
Después del sacrificio en el madero, hemos de fijar la vista en el santuario celestial en la cual está la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que los que estamos viviendo en los últimos días sepamos que hay una buena y una mala manera de vivir. Se nos ha dicho, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Este pasaje se expresa más o menos así. Es el filo recto de la ley lo que nos demuestra cuán torcidos estamos. La ley es realmente un trasunto del carácter de Dios. En el libro La Redención, página 19, leemos que Dios ha hecho las leyes que ha promulgado iguales a sí mismo. Luego en el deseado de toda la gente, página 215, leemos lo siguiente concerniente a la ley de Dios. Los preceptos del decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Son una viva expresión de su carácter. De manera que cuando contemplamos y estudiamos la ley de Dios, estamos estudiando el carácter mismo de Dios Padre. En el lugar santísimo del santuario nos ponemos en relación directa con la ley de Dios porque allí se encuentra dentro del arca como representación del carácter de Dios y como norma divina de conducta. En Eclesiastés 12, 13 y 14 tenemos la siguiente declaración inspirada divinamente. El fin de todo discurso que has oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El apóstol Santiago dice claramente, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, ¿por qué Santiago no puso, por ejemplo, el día sábado? Hubiera dicho así, porque cualquiera que guarda toda la ley se ofende en un punto, se hace culpable de todo. Pues el que dijo, no quebrantes el día santo sábado, también ha dicho, no te harás ídolos. ¿Por qué? Porque estos dos mandamientos estaban muy claros en la mentalidad de los judíos o hebreos que Santiago trataba de alcanzar a través de esta epístola. Probablemente tenían más problemas con el adulterio y lo usó de ejemplo juntamente con no matarás. Si hay un castigo para la transgresión de la ley, y ese castigo es la muerte, Dios declara, el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4. Según vamos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta de que esta verdad se enfatiza en muchos otros versículos, como por ejemplo, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y por cuanto todos pecaron, el problema del ser humano es el pecado. La violación abierta y poco importa del ser humano contra la ley de Dios. Y ante la ley de Dios todos aparecemos como pecadores. Esto nos trae de vuelta a la consideración del problema del pecado, ¿verdad? En vista de que todos hemos pecado, ¿cómo sería posible que Dios separe nuestros pecados de nosotros para que podamos ir al cielo a vivir con Jesús en lugar de morir por causa de nuestros pecados, tal como lo exige la ley? Y para conseguir una respuesta, regresemos al santuario y descubramos cuál sea el primer paso en este proceso de obrar una separación entre el pecado y el pecador. Es una obra que se realizaba en el atrio del santuario. Dios describe lo que se efectuaba allí. En Levíticos 4, 27 y 28, si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Dios,
en cosas que no han de hacerse, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. ¿Qué hacía el pecador después? Pondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Yahvé. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Versículos 29 al 31. ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a leer los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo de Levíticos, el libro de Levíticos. Después, el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. De modo que el sacerdote lleva esta sangre dentro del santuario. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová en el velo del santuario. Volvemos una vez más a toparnos con los 13 requisitos que habían de cumplirse. Imaginémonos a un hombre que ha pecado, ha quebrantado la ley moral y merece morir por su pecado. Recuerda que el sistema de sacrificio, todo el sistema de la economía judía, estaba allí por un problema del pecado. Porque el pecador había violado abiertamente la ley santa de Dios. Ay, si nuestros hermanos evangélicos y muchos más entendieran esto, que el problema del pecado llevó a que el Hijo de Dios se ofreciera a morir por el pecador, porque el hombre no podía resolver el problema del pecado, porque el problema estaba en el pecado contra la ley de Dios. Ha quebrantado la ley y merece morir por su pecado. La ley le dice al pecador: debes morir, te voy a matar. Mereces la muerte, pero no la primera, la segunda, que es la eterna separación de Dios. Pero Dios Padre es un Dios de amor, de justicia. Tenemos que decir las dos cosas. El predicador que solamente resalta que Dios es amor es un falso predicador. Tenemos que decir que Dios es amor y es justicia. Es misericordioso y es justicia. El que predica solamente que Dios es amor es un falso predicador, un falso evangelista. Y ha adulterado el evangelio. Porque lo estamos viendo aquí. Pero Dios no quiere que muera el pecador. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Cristo le convence de sus pecados. El hombre se arrepiente y acude a Cristo en busca del perdón. No quiere morir, sino vivir. Cree en Cristo y le acepta como su Salvador personal. Dios Padre, en su infinita misericordia, ha provisto una manera mediante la cual el pecador puede estar libre de culpa ante Él como si nunca hubiera pecado. Pero recuerde, es la sangre del sacrificio de Cristo y es la persona también que es Cristo. Y Cristo es la personificación de la santa ley de Dios. Pero el pecador debe seguir fielmente el plan divino para hacerse a través de Cristo merecedor de dicho perdón y ser separado de su pecado. En primer lugar, ha de traer un cordero al atrio del santuario como holocausto. Luego el pecador ha de poner sus manos sobre la cabeza del cordero y confesar su pecado. Al hacer esto, transfiere su pecado sobre el cordero, el cual se convierte en su sustituto. Después toma el cordero, lo coloca sobre el altar de sacrificio y con un cuchillo
él mismo, no el sacerdote, el mismo pecador degolla la víctima inocente. De este modo, en vez de morir él mismo por su propio pecado, el cordero muere en su lugar. Luego la sangre de ese cordero divino se vierte en una vasija. El sacerdote lleva la sangre dentro del lugar santo del santuario y la rocía delante de la ley, para que la ley deje de perseguir a ese pecador convertido. Y ya no le va a decir, te voy a matar. Tal vez nos preguntemos por qué era necesario llevar la sangre dentro del santuario. La razón es que la sangre representa la vida del cordero. Recordemos que en Levíticos 16:11 dice claramente, porque la vida de la carne está en la sangre está, y es necesario que se ofrezca la vida de una víctima inocente ante el Señor y su ley para cumplir con este requisito. Entonces, en vista de que el culpable ha transferido su pecado al cordero, el sustituto lleva ahora la carga de culpa y debe morir por causa del pecado que fue transferido sobre él. ¿No habrá otra manera mediante la cual Dios Padre pueda retirar el pecado de nosotros? Definitivamente no. Dios ha declarado que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Mis amados hermanos, estamos analizando esto detenidamente, que quede claramente establecido que el sustituto tiene que morir, que Cristo tenía que morir. ¿Y quién es la persona que debe degollar el sustituto? El pecador mismo. Nuestros pecados mataron al Hijo de Dios. No diga qué cruel fueron los judíos. No diga qué cruel fueron los romanos. Digamos que usted y yo, por nuestros pecados, hemos sido las personas más crueles y asesinas de este mundo. Sus pecados y los míos. Porque es nuestro propio pecado lo que hace necesaria la muerte de Cristo Jesús. Lo hizo necesario. Veamos la realidad de este hermoso plan de salvación. Todos sabemos quién representa al Cordero. Juan el Bautista explicó esto en lenguaje inconfundible cuando Jesús vino a él para ser bautizado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué no lo decimos en primera persona? Este es el Cordero de Dios que quita mi pecado y su pecado. Porque cuando decimos el pecado del mundo, como que está muy generalizado y como que no nos impacta. Pero cuando decimos este es el Cordero, el Hijo de Dios, que quita mi pecado y el suyo, tiene más sentido. Y esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo. Esta es la razón por la cual Jesús está tocando a la puerta de nuestros corazones para Él poder entrar. Si Cristo no entra a tu vida, si Cristo no entra a tu mente, si Cristo no entra a tu corazón, no tienes perdón. Vino a salvarnos. Vino a morir por nosotros. Ahora se nos hace posible entender debido a que el pecado acarrea la muerte. Yo debo morir, usted debe morir. Pero no. Cristo tomó nuestro lugar. Esta lección básica que aprendemos al estudiar el método que Dios emplea para separar o apartar el pecado de nosotros. No le coma cuento al diablo, ni a los teólogos, ni a los predicadores que dicen que no es posible vencer el pecado. Porque si no es separado el pecado de nuestras vidas, por mucho anhelo que tengamos, y lo digamos en nuestras oraciones, Señor, cuando vengas en gloria, sálvanos, eso no le dice nada al Padre. Pero cuando le permitimos que Cristo entre en nuestra mente, en nuestros corazones, y Él aparte de nosotros el pecado que le causó su muerte, y ponga su santa ley en nuestros corazones, y ponga asco hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia la maldad, eso es diferente. No nos debe preocupar pedirle al Padre que queremos ir al cielo.
Esa no es la razón. Es ser separado del pecado. Representar una vez más la escena de un pecador que toma un cuchillo en la mano y degolla a la víctima inocente. Venga conmigo y observemos cómo el cordero se estremece y muere. El inocente muere por el pecador, muere por causa del pecado suyo y mío. Si la muerte de Cristo no nos conmueve, ir al cielo, el deseo de ir al cielo, ahí no hay conmoción. Luego mirad con los ojos de la fe al Cordero de Dios. Contemplad a Cristo, el Cordero de Dios, agonizando sobre el madero del monte Moria por causa de mis pecados y de los suyos. Recordad lo que escribió San Pedro. Él, refiriéndose a Cristo, mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para vivir a la justicia, para ser vestidos de la justicia de Cristo, para que Cristo sea nuestra justicia, tenemos que morir diaria y segundo tras segundo, morir a los pecados. Por su herida habéis sido sanados. ¿Cómo ocurrió con aquel cordero que fue puesto sobre el altar? Pues murió. ¿Cuál fue el efecto de nuestros pecados sobre Jesús en el monte Moria? Fueron la causa de su muerte. Nosotros mismos fuimos los que le quitamos la vida al Hijo de Dios. No culpe a los judíos, no culpe a los romanos, ni usted ni yo. No tenemos derecho a culpar a otros. Fueron nuestros pecados. Millones de personas saben lo que ocurrió en el monte Moria. Fue un suceso verídico. Y a algunos les gusta viajar a Tierra Santa y visitar el lugar donde Cristo murió. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta de que fue su pecado, mi pecado, lo que llevó al madero, al Cordero de Dios. Nunca han comprendido las siguientes palabras del profeta Zacarías. Mirarán hacia mí y a quien traspasaron. Zacarías 12:10. ¿Has ido por fe al monte Moria, donde Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, a causa de mis pecados y de sus pecados? Dígame con franqueza, ¿no nos hemos sentido culpables por la muerte de Cristo? ¿No nos hemos imaginado alguna vez a Cristo, nuestro sustituto, muriendo en mi lugar, en su lugar, sobre el madero? Bueno, el relato de uno de los funerales más tristes que me ha tocado dirigir nos ayudará a comprender los resultados de la muerte de Cristo en el madero, y es una comparación muy opaca. No llega, pero por lo menos. En el ataúd reposaba el cuerpo de un niño muy pequeño, hijo único de sus padres. Había muerto en un accidente causado por su padre, quien ignoraba que su hijo le había seguido hasta el garaje de su casa. Cuando el padre hizo retroceder el carro, atropelló al niño, matándolo al instante. Aunque fue un accidente, y a mí se me hace difícil describir el dolor que observé en el rostro de aquel padre. Cuando meditamos sobre el monte Moria, no podemos menos que ver a Cristo, el Cordero, padeciendo la muerte que en realidad nos tocaba a nosotros morir. Sabemos por seguro que su muerte no fue un accidente, porque la causa fueron nuestros malditos pecados. Al ver a Cristo morir sobre el madero como nuestro sustituto, llevando sobre sí nuestros pecados, nos ayuda a entender mejor el significado del monte Moria. No podemos menos que exclamar: Dios santo, ¿es esto lo que yo le he causado a tu Hijo único amado? ¿Es este el precio pagado por mi salvación?
Díganme, si aquel padre que accidentalmente mató a su hijito algún día tuviese otro, ¿pensáis que tendría más cuidado en el futuro cuando saque su auto del garaje? Podemos estar seguros de que él nunca querrá que se vuelva a repetir una tragedia semejante. Asimismo, cuando nosotros visitamos el Monte Moria, en alas de nuestra imaginación, y vemos a Jesús entregando su vida en nuestro lugar, crucificado, puesto colgado en el madero, por nuestros pecados, se nos rompe el corazón. Es por eso que nos damos cuenta de que fue nuestro pecado, mi pecado, su pecado, que lo llevó al madero del Monte Moria. Y no queremos que este pecado se vuelva a repetir. No podemos menos que exclamar, Dios mío, quita de mí este pecado y permite que el Monte Moria me infunda tal odio por el pecado que yo jamás quiera volver a pecar. Génesis 22:8, y con esto termino. Es solo mediante Cristo y solo Cristo, mediante su Espíritu, que el pecado puede ser separado del pecador. No nos comamos el cuento del diablo, que es un tercer ser que nos va a quitar, nos va a separar del pecado. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y cuando Isaac le hizo la pregunta a Abraham, que a Abraham se le estremecieron sus entrañas, y él reconoció que solamente Dios le podía dar una respuesta, y fue una respuesta inspirada del Espíritu de Cristo. Papá, y el Cordero, porque Isaac veía que Abraham no llevaba ningún animal. Y ahí en el Monte Moria, Abraham le aseguró a su hijo y le aseguró a la raza humana siguiente: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y fue en ese monte, no en otro, en el Monte Moria, donde Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Hijo mío, Dios ha provisto el cordero divino, que es Cristo Jesús, para separarnos del pecado. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, oh Dios Santo, nuestros corazones se conmueven al ver a tu Hijo colgado en ese madero, Señor. Y de allí se inicia, oh Señor, nuestra salvación, pero nuestra separación del pecado, Señor. Séllanos, oh Señor, con tu Espíritu, para que esta verdad se entienda, de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que cuando Cristo nos lava con su sangre preciosa, al confesarle nuestros pecados, Él, esa misma sangre, nos imparte poder para separarnos del pecado. Y Señor, llénanos de Cristo para no seguir matando a tu Hijo colgado en el madero, para no hacer abominable la sangre de Cristo. Y Padre eterno, gracias por amarnos y por ofrecernos tu justicia a través de tu Hijo amado. Y llévanos a compartir este gran evangelio del sacrificio de Cristo y de su ministerio mediador en el lugar santísimo a un mundo que perece en pecado. Gracias por perdonarnos. Gracias por hacernos tus hijos y tus hijas. Y alabamos el nombre del Cordero de Dios que quita nuestros pecados, Cristo Jesús. Lo pedimos
rogándote, oh Señor, que tu Espíritu sea sobre cada persona que predique a través de esta cadena. Que Cristo sea levantado, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu sobre tu hija Brenda Malca, que lleva la responsabilidad muy pesada, Señor. Y sobre cada hermana, hermano, que está para apoyarle. Llénanos de tu Espíritu, oh Señor, para hacer su voluntad, aunque nos cueste nuestra propia vida, Señor. Porque ¿qué es nuestra vida al lado de la vida de tu único Hijo amado, Cristo Jesús? Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.